Estamos para la Radio Cubo de Trevelin Chubut con Ángel Gargiulo, médico psiquiatra, mendocino, gran defensor pro vida, fundador del Movimiento Celeste, a quien tuve el honor de conocerlo en el fragor de la lucha por las dos vidas y que compartimos el ataque de un sector pro vida por un proyecto de ILE que presentamos que intentaba frenar la locura del aborto. Gracias Ángel por concedernos esta entrevista y me gustaría empezar por pedirte que compartas con la audiencia las causas que te llevaron a formar el Movimiento Celeste, cuáles son sus objetivos, qué expectativa tuviste al crearlo, si éstas se cumplieron aunque sean parte, y cuál es el próximo objetivo del movimiento. Bueno, doctor Hilarión Furque, es un gusto que nos podamos comunicar y que realmente podamos extender este necesario, imperativo mensaje pro vida a toda tu comunidad, allí donde vos te desempeñás profesionalmente y políticamente también. Bueno, haciendo un poco una pequeña reseña de mi persona, bueno, yo soy médico neurólogo, también soy economista y soy analista de sistemas especializado en informática médica. Y bueno, en realidad eh, nosotros militamos en la causa pro vida desde antes de la creación de la Human Life International, que en ese momento y durante mucho tiempo dirigió el padre Sanaguja, que todavía sigue en actividad. Y bueno, fue un tema siempre muy caro, eh, muy sentido para mí, de hecho que ejerzo la medicina. Y digamos, el, la principal premisa que uno tiene que tener, digamos, al estudiar la medicina, no solo es el respeto a la vida humana, sino sentir empatía y compasión por esa vida humana, más cuando se trata de los más vulnerables. Esa empatía y esa compasión fue justamente la que me llevó siempre a hacer trabajo social y finalmente a estudiar economía. Bueno, eh, en realidad el tema, digamos, de esta intentona que, digamos, nos tomó a todos por sorpresa en el 2018, de abrir un, un debate del aborto, bueno, nos movilizó profundamente y bueno, y fue abrir un debate de algo que es absolutamente inconstitucional y aparte es dentro del orden natural algo que no puede ser discutido. La vida humana no puede ser motivo de polémica, digamos, y menos quitarle la vida a un inocente. Si pienso que una sociedad que tiene que discutir si realmente eh, la vida de un inocente puede ser sacada, digamos, de plano de la sociedad, si se puede acabar con esa vida, realmente tendríamos que replantearnos qué nos ha llevado a que tengamos que discutir cosas tan, pero tan básicas. Eh, Esto nos llevó a una reflexión más allá del fragor, como muy bien decís, Hilarión, del fragor de la batalla que significó el 2018. Y bueno, de este intento que hicimos de retirar parcial o totalmente el artículo 86 del Código Penal, este, que hoy se sigue utilizando para matar argentinos, eh, nos llevó con mi esposa, quien me acompaña en esto de una manera absoluta, todos lo hacemos juntos, a pensar realmente si cortábamos solamente una cabeza de la hidra de Lerna, saben, la figura mitológica de la serpiente con múltiples cabezas, si cortábamos solamente la cabeza del aborto iba a quedar siempre
el cuerpo y muy probablemente las cabezas que cortáramos volverían a crecer. Entonces realmente ahondamos en esta lucha y nos comprometimos a trabajar sobre, no sobre las consecuencias, sino sobre las causas que han llevado a esta sociedad que vea de una manera permisiva que asesinar a un niño por nacer o asesinar a un viejo, ¿sí? U otras cosas más, como es el tema de la ideología de género, cómo es que esta sociedad ha llegado a permitirlo. Podemos explayarnos más adelante en lo que son las ventanas de Overton, la ingeniería social, a qué responde todo esto, pero bueno, creímos que el lugar más importante que teníamos que ocupar era el cultural, tratando de construir primero solitariamente y después colectivamente una nueva civilización que realmente defienda la vida, una civilización de la vida, confronta a esta civilización de la muerte. Entonces creamos el movimiento celeste, que como todo movimiento, eh, digamos, se trata de ideas puestas en movimiento, de gente puesta en movimiento que hoy está en todo el país y está en distintos países de Latinoamérica como Chile, Ecuador, Perú, México, también en Estados Unidos y en España y en República Dominicana. Y bueno, esperamos seguir creciendo. Eh, en este momento estamos trabajando, estamos dando por Telegram un curso de formación para líderes pro vida. Y bueno, esperamos que este material se replique, se use, porque no solo apunta a la formación del líder, sino que también tiene herramientas transformadoras de la sociedad basadas en la autogestión, la autosustentabilidad, ¿m? Y otro paradigma socioeconómico y político que realmente respete los derechos de los pueblos a la autodeterminación. Recordemos que una nación se crea no por magia, no por la elucubración de una élite, sino que se crea porque un colectivo de personas con una lengua común, una cosmovisión común, una religión común, quiere vivir de una determinada manera, bajo determinadas leyes basadas en esa cultura, y en base a eso crea lo que se llama una nación en un espacio, en un territorio determinado. Cualquier injerencia externa que agreda esta decisión autónoma de los pueblos a vivir de determinada manera es, digamos, atentatoria contra el orden y la evolución natural de lo que es una sociedad y lo que es una nación. Esto es lo que hoy ocurre realmente en nuestro país, como vemos claramente que entidades como el Club Bilderberg, como Planned Parenthood, eh, como vemos grandes magnates como Soros, con, digamos, títeres que tienen espacios en la ONU, tratan de imponernos con la idea clara, explícita, declarada de reducir la población mundial, paradigmas culturales que no son los nuestros. Estos paradigmas culturales tienen que ver con la ideología de género, tienen que ver con el aborto, tienen que ver con la eutanasia, tienen que ver con cosas que para nuestra cultura occidental y cristiana son lisa y llanamente crímenes. Por supuesto que vamos a darle, digamos,
todas las herramientas necesarias al movimiento para que, ya sea desde lo político o desde lo social, o en cualquier espacio en donde le toque actuar, pueda realmente resistir este embate de los poderosos, que no es ni más ni menos que lo que yo en un artículo de economía política hace muchos años atrás vaticiné como el milenio empresarial. Eh, Situación en la cual una élite financiera global eh, llegar a la conclusión, a la mala conclusión, a la equivocada conclusión, de que gran parte de la población mundial sobra, exceptuándose ellos, por supuesto, y bueno, a partir de allí empezar a trabajar con herramientas de ingeniería social, herramientas políticos-sociales, ideológicas, eh, para realmente llevar a cabo sus planes siniestros. Esto viene urdiéndose desde hace más de 30 años. Empezó en la cultura, con la subversión del arte, y culmina con lo que hoy estamos viendo, que es una lucha desembosada por imponer la agenda de género, el aborto, la eutanasia en nuestros países. Por supuesto que, como decía San Martín, los argentinos no somos empanadas que se comen de un solo bocado. Vamos a dar batalla, vamos a seguir dando batalla, y si tenemos que dar la vida en esta causa, qué mejor causa que la defensa de la vida humana. Así que bueno, no es un tema menor. Creo que es una de las mayores luchas que podemos llegar a dar en nuestra vida. Lamentablemente hay una situación de caos, no solo a nivel de nuestro país, a nivel social y político, sino en todo el mundo. Fijémonos lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Ecuador, lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en Francia. Eh, Esto se está digitando o manejando con una clara agenda que puede llegar a desembocar o digitarse eh, para que la misma, digamos, población mundial pida eh, unificar los liderazgos en una sola entidad, un solo líder, y se llegaría al tan ansiado gobierno único de la masonería. Es decir, nada de lo que ocurre es casual, todo es causal, tiene un plan, y nosotros estamos absolutamente advertidos de cuáles son esos pasos. Desarmar la identidad religiosa y cultural de los pueblos, hacer una melange como la que lamentablemente hoy se pretende hacer en el sínodo amazónico entre todas las religiones, la pérdida de las identidades, y todo esto apunta a homogeneizar este principio fundante de las naciones que dije anteriormente, ¿no? Que es la cultura, la religión, para lograr el gobierno mundial. Y con el gobierno mundial, bueno, pasaremos de ciudadanos a consumidores, de consumidores a esclavos, y después de eso también sabemos que en el plano financiero, económico, se están haciendo cálculos para una reducción brusca de la población mundial. No sabemos bien cómo la llevarán a cabo, si en etapas, o si la llevarán a cabo de otras maneras que no conocemos. Pero bueno, hay indicios que indican que vamos hacia ese camino. En lo financiero y económico se están teniendo en cuenta estas variables. Evidentemente que existe la intencionalidad desde distintas vertientes, que uno ve que, digamos, ese es el objetivo. Bueno, estamos ante una instancia
extremadamente grave y vamos a seguir trabajando, construyendo una civilización que propicie la vida y estaremos donde Dios nos pida y hasta donde Dios nos pida. Bueno, Ángel, abriste muchísimas puertas por donde seguir esta entrevista, pero realmente me gustaría ahondar sobre un tema que para mí es fundamental y sin embargo siempre se lo pasa de largo. Y hablaste de la subversión del arte. ¿Podrías profundizar un poquito al respecto? Así como Dios es trino, es, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, también aquí en la tierra también Dios se manifiesta de tres maneras: en la verdad, en el bien y en la belleza. No me voy a detener en la verdad, no me voy a detener en el bien, me voy a detener estrictamente en la belleza. La belleza es una manifestación de Dios y el arte es una herramienta, un camino, un ojo, si se quiere, un sentido del alma que nos permite conectarnos con una dimensión que es una dimensión metafísica. Cuando nosotros leemos un poema bello o una música bella y sentimos que, que nuestra alma es tocada, eh, digamos, movida por esta obra de arte, y recordemos que el alma, por definición, es inmaterial. Evidentemente, eso significa que algo inmaterial también la está moviendo. Esto inmaterial es la metafísica del arte, la metafísica de la música, la metafísica de la poesía, que nos conecta directamente con lo divino, nos hace ver este, esta participación que Dios nos da en lo divino, y nos permite de algún modo sentir que estamos unidos y que somos parte de la creación. Para esto eh, no hace falta un exhaustivo análisis, sino tener la experiencia estética. A través de la experiencia estética podemos tener algo que se llama en filosofía, en teología, la epifanía, una especie de revelación que Dios hace de sí mismo hacia sus criaturas. Entonces, esa vía, el camino directo, como diría Santa Teresa de Ávila, este camino directo que es el arte, este camino directo hacia Dios, eh, evidentemente el marxismo dialéctico materialista lo quiso truncar, lo quiso eliminar para que el ser humano no sea consciente de su propia trascendencia y eliminar cualquier camino a ese descubrimiento. Entonces trató de todas las maneras de eliminar el arte como una ventana hacia la trascendencia del ser humano. No nos deberíamos sorprender. El mal siempre se encarga en todos los ámbitos de la vida a que la mayor cantidad de personas no lleguen a Dios. Y el arte, como bien lo expresas Ángel, es una forma más de llegar a Dios y por lo tanto se encargan especialmente de destruirlo. ¿Cómo crees que actúa la ingeniería social a que te referiste para destruir especialmente la música? La música, digamos, vista desde el punto de vista técnico, físico y, digamos, procedimental, está formado por distintos niveles de conocimiento. Uno de ellos es el ritmo. El ritmo no es una cosa casual, el ritmo lo vemos en la naturaleza, el ritmo lo vemos, como dijimos, en referencia a la ritmopea griega, lo vemos en nuestra respiración, lo vemos en nuestro pulso. Y esto hace que los ritmos tengan que ver con la propia naturaleza humana y con su propia fisiología. El ritmo no es una cosa arbitraria, pensada por alguien y punto, sino que realmente tiene que ver
está enraizada en la propia naturaleza humana. Entonces el estudio de la rítmica es el estudio básico que tiene que tenerse en cuenta, digamos, para la formación de un compositor, de un músico. Aclaro que conozco el tema a fondo porque yo soy compositor, soy músico. Bien. Después viene otra etapa, que es la melódica, es decir, la melodía. Las líneas melódicas tienen que ser evocadoras y tienen que presentarse de diferentes maneras para que, siendo simples, presentadas de diversas maneras, siempre expresen lo que se llama en francés un leitmotiv, un motivo principal, que es el que se repite a lo largo de la obra. Estas formas musicales han tenido su modificación a lo largo de las centurias y bueno, llegamos a la canción actual, ¿no es cierto?, en la que sabemos que tenemos primera estrofa, segunda estrofa, estribillo y primera y segunda o tercera y cuarta estrofa, cuando realmente la canción se hace como tal. En cuanto a las formas más elaboradas de la música, llamada música docta, es decir, mal llamada música clásica, la música clásica es la música realizada, que se realizó durante el clasicismo, la época clásica que ya hicimos referencia previamente. Chopin no es un clásico, Chopin es un romántico. Mozart es un clásico, porque estaba dentro del movimiento artístico y también de la cosmovisión de la época que se llamaba el clasicismo, el romanticismo, etc. Después de la rítmica y de la, digamos, melodía, la línea melódica que determina especialmente la forma musical, cómo se va a desenvolver, si va a ser una suite, si va a ser una cantata, si va a ser una ópera, si va a ser una sinfonía, si va a ser un cuarteto de cuerdas, etcétera, etcétera. Viene la construcción armónica. La construcción armónica no es ni más ni menos que el estudio de la sonoridad que van a tener las distintas partes de la orquesta, ya sea la orquesta o ya sea, en el caso de una obra vocal, lo que se llaman las cuerdas, cómo van a sonar simultáneamente. Y ahí surge el tema de los acordes. Los acordes, a medida que han ido desarrollándose las ideas musicales, han ido creciendo, digamos, desde acordes tríadas, conocemos los mayores, los menores, mayor melódico, mayor armónico. Quiero decir que los ritmos griegos y la música griega era bastante más rica en modos que la música occidental actual. Actualmente la música griega se resume en modo menor armónico y en modo menor melódico, digamos, en los modos menores, pero anteriormente eran muchos más. Los buenos concertistas de piano siguen practicando las escalas en todos los modos griegos. Así que hasta el día de hoy seguimos enriqueciéndonos con esa fabulosa cultura que fue la cultura griega, que nos legó tantas cosas y entre ellas también la música temperada. La música temperada es la música ordenada en sonidos como la conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, y con sus semitonos intermedios. De acuerdo a cómo estén ubicados esos semitonos, tenemos los modos mayores, los modos menores y los modos menores melódicos y armónicos, tal como expresábamos recién. Después tenemos el contrapunto, y el contrapunto significa, digamos, la capacidad dentro de una obra musical de crear melodías paralelas, que cada voz ejecutando una línea melódica distinta
armonice con el resto de las partes. ¿Mm? Esto fue desarrollado a lo largo de más de 400 años y realmente llegó a niveles extraordinarios con Johann Sebastian Bach y con Palestrina, que son realmente los padres del, del contrapunto y de la polifonía. Esto es desde el punto de vista físico. Le podríamos agregar el tema de los timbres. No es lo mismo el sonido de un la de un piano que el la de un violín. Entonces le agregaríamos también, digamos, para alcanzar la totalidad de lo físico, eh, lo que hace referencia al timbre del instrumento. Y por supuesto ya en un nivel, digamos, complementario con la música está la poesía. ¿Mm? La poesía, tanto como la música también, como el arte en general, tienen una unidad conceptual, una unidad indivisible que es la metáfora. ¿Mm? El arte tiene la capacidad de generar en el alma imágenes. Y esas imágenes se pueden crear con la palabra, se pueden crear con la música, se pueden crear con la plástica. No solo es lo que uno ve, sino lo que uno siente. La imagen interior y la imagen exterior tienen que estar en una íntima comunión. Bien, ustedes pónganse a pensar la complejidad que requiere una obra musical para que realmente pueda alcanzar los niveles metafísicos. Y por un lado, desde el punto de vista político, de la ingeniería social, y por otro lado, desde el punto de vista comercial, se ha querido hacer de la música ya no una misión que se tomaba muy en serio personas como por ejemplo Johann Sebastian Bach, que se impuso durante toda su vida componer una obra diaria, aún estando gravemente enfermo. Él sentía que tenía una misión con la belleza y la servía diariamente creando obras. Repito, creaba obras aún estando enfermo, aún estando severamente enfermo, porque sentía que tenía una misión con la belleza. ¿Cuánto dista aquel hombre, ¿sí? Aquel hombre del movimiento clásico con el hombre actual? Hoy la música, como tal, la música que se lleva a los medios masivos de comunicación, tiene que ser un producto de masas y tiene que hacerse de una manera rápida y para que alcance realmente a la más media, al hombre mediocre, y que sirva simplemente como una especie de ornamento o de acompañamiento de alguna tarea casual u vulgar que realice el individuo dentro de un mejor o peor sistema de música funcional. Hay un sector de la sociedad que ya despertó y sabe que los que manejan los hilos son, bueno, los Rockefeller, los Rothschild y un puñado más de mega billonarios, que son los que imponen las agendas, la agenda de muerte, de perversión en todo el mundo, con el aborto, la ideología de género, la eutanasia, las vacunas, las guerras, las revueltas, las persecuciones a los cristianos, etcétera. Pero respecto, Ángel, del arte, ¿cuándo empezaron con su destrucción y cuáles fueron los artistas que utilizaron como instrumento para semejante mal? Hay un franco quiebre eh, a partir de los finales de los años 60, de los años 70, y lamentablemente tengo que decir, porque yo soy parte de esa generación, ¿no? A los artistas que específicamente utilizan para empezar a degradar a la juventud, fueron ni más ni menos que a los Beatles. Los Beatles, especialmente después de un viaje poco claro de George Harrison a la India, comienzan, si bien tuvieron una etapa inocente, divertida y buena,
empieza en una etapa absolutamente oscura en su música, desde una, digamos, apología de la droga con su famoso Submarino Amarillo, que hace ni más ni menos que la apología del ácido lisérgico, que es una sustancia casualmente amarilla, eh, hasta el álbum Blanco del Demonio. Se llamaba así el álbum Blanco del Demonio, que por cuestiones, eh, mm, digamos, de marketing, les sugirieron de que no lo sacaran con ese nombre, pero bueno, empieza realmente a utilizarse su música y su popularidad, muy bien ganada, porque al principio realmente fue un conjunto extraordinario. Empiezan a utilizar esa fama para degradar a la juventud, promocionar la droga, e inclusive impactar negativamente en el movimiento hippie, que tuvo de alguna manera concepciones fundantes que no eran malas, que no eran malas, lo tergiversó y realmente lo convirtió en un movimiento anárquico, nihilista, que realmente afectó a toda una generación. No fueron ellos solamente, ¿no es cierto? Fueron muchos músicos, pero vos me preguntaste con qué músicos empezó esto. Eh, Después siguieron, por ejemplo, a lo largo del tiempo, Kiss, decirte que conjuntos muy identificados, ¿no? Kiss, que significa beso en inglés, en realidad eran las siglas de King in Satan Service, Reyes al servicio de Satanás, y bueno, y la cosa se hizo absolutamente, manifiestamente, digamos, eh, anti, antirreligiosa y antihumana, ¿no? Hay muy pocas vocaciones sacerdotales, muy pocos músicos, pintores, poetas, escultores que evoquen la belleza, el alma, lo absoluto, lo divino, que a través de su arte nos acerque a Dios. Ya no hay quien muera por el Dios verdadero, y pocos feligreses que van a misa. ¿Crees, Ángel, que esto se puede revertir? ¿Avisorás algunos hechos disruptivos de esta tendencia antiteísta en todos los campos? No es casual que realmente nos encontremos en un mundo de pantallas digitales con un hombre tan plano, carente de profundidad, como las pantallas que maneja. Hoy el ser humano es fiel reflejo de lo que expresa, digamos, en sus formas de arte. O al revés, las formas de arte que hoy vemos, si es que se les puede llamar arte, son fiel reflejo de el eh, sentir más profundo y de la cosmovisión del hombre de nuestra época. No olvidemos que esto lleva muchas décadas implementándose, que esto alcanzó a la educación también, y esto ha ido afectando a cada vez más generaciones. Eh, Tenemos que ver que también los medios de comunicación, eh, el mismo cine, las grandes productoras musicales han ido desestructurando el alma de, del hombre, eh, de lo que hoy vemos como el hombre de hoy, ¿no? Así que eso evidentemente tiene un impacto en, en la escasa profundidad, en la escasa profundidad metafísica que tiene el hombre de hoy, en la búsqueda de Dios, y eso evidentemente se refleja en las vocaciones sacerdotales, se refleja en el quehacer artístico y se refleja también en la vida cotidiana,
porque como decía Ortega y Gasset, el artista no es una clase especial de hombres, sino que cada hombre es una clase especial de artista. Y cuando realmente perdemos la capacidad de vincularnos con el arte, es como si perdiéramos un sentido del alma y nos volviéramos ciegos, ¿no? Lo más triste de todo es que realmente una de las cosas que más nos define eh, como seres humanos y nos vincula a Dios, eh, allá en los límites en donde las palabras no alcanzan, justamente lo que nos define es el arte. Hay un pequeño fragmento de una larga y bellísima poesía de Alfonsín Storni, que es Letanías de la Tierra Muerta, y que hace justamente referencia a esto, eh, al, al papel, digamos, importante que tiene el arte en cuanto a que el mismo nos define, ¿no? Y en un determinado, digamos, momento de la poesía hay una estatua que busca restos del humano en una tierra, en un planeta en el que alguna vez existió la humanidad y ya la humanidad dejó de ser. Y en estos bellos versos dice lo siguiente: pero quién sabe si una estatua muda de pie no quede aún sola y desnuda, y así surcando por la sombra sea el último refugio de la idea, el último refugio de la forma que quiso definir de Dios la norma, y que aplastada por su sutileza, sin entenderla, dio con la belleza. Es decir, cuando ahondamos y queremos entender en profundidad al ser humano, tenemos que recurrir al arte. Y lamentablemente podemos ver el plano escatológico en todo esto. Se han hecho las cosas tan bien o tan mal que realmente estamos a las puertas de perder el sentido de lo humano y de desvincularnos definitivamente de Dios, ¿no? Yo he mandado material en nuestro canal Provida, del Movimiento Celeste, el transhumanismo. Bueno, y este transhumanismo implica también la desvinculación del hombre con Dios. Con esa antigua promesa presente en el Génesis de nada más ni nada menos que de Lucifer, el príncipe de las tinieblas, seréis como dioses. Y en realidad el, el hombre sin Dios deja de ser, como de hecho lo vemos en todas sus manifestaciones más importantes cuando le da la espalda a su creador. Bueno, Ángel, realmente te agradezco muchísimo esta entrevista para Radio Cubo, la radio de Trevelin Chubut, que se perfiló para el arte, pero se podría haber perfilado para cualquier otro lado y, y íbamos a terminar en lo mismo, digamos, en la destrucción de ese rubro por el alejamiento de Dios. Ya sea que hubiésemos tocado la educación, la salud, la política, cualquier rubro se está despedazando a causa del alejamiento de Dios. Entonces la última pregunta, la última reflexión que te pediría es ¿qué avisorás para el futuro? Si pensás que la sociedad se va a seguir alejando de Dios o va a llegar un momento que no le va a quedar otra que empezar a darse vuelta y a mirarlo a Dios. Siempre existen lo que se llama en historia los cisnes negros, que son los hechos inesperados que cambian el rumbo de la historia, ¿no? Pero si la historia fuera lineal, que no lo es, podríamos llegar a decir que existiendo la generación actual que piensa y actúa de la manera que actúa va a formar
generaciones que, que también van a pensar de la misma manera y, y este vacío, esta ausencia de Dios en la cultura se iría agravando. Pero bueno, en primer lugar la historia, cuando estudiamos filosofía de la historia y aún más las distintas civilizaciones, retrospectivamente, sabemos que la historia no es lineal y, y quienes creemos en Dios, creemos en la historia de la salvación, sabemos que hay un nivel escatológico que está por encima de las eh, decisiones humanas. Y quién hubiera dicho, por ejemplo, ¿no?, que la vieja Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas hoy iba a dar un vuelco e iba a ser un polo de la cristiandad tan importante como actualmente lo es. ¿Quién hubiera dicho, después de las terribles persecuciones cristianas durante el Imperio Romano, que el mismo Imperio Romano se iba a volver cristiano? ¿Mm? No olvidemos aquella vieja frase de Juliano el Apóstata, ¿no? Venciste, Galileo. Eh, yo me remito a un nivel no filosófico, no de psicología social, sino inherente a la historia de la salvación, a lo escatológico y a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El mundo pasará, pero mis palabras no pasarán jamás. Así que me tomo de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo y no le, y digamos, le dejo un lugar a la esperanza, más allá de mis pobres análisis, le dejo un lugar a la esperanza que está dentro de las tres virtudes cardinales: fe, esperanza y caridad. ¿Mm? Tengo esperanza porque el Señor Jesucristo nos ha dicho que el mundo pasará, pero mi palabra no pasará jamás. Quizá nos ha tocado vivir una época testimonial en la que realmente se trate de avanzar hacia un mundo sin Dios, pero la historia no está escrita. Será con nuestro testimonio, con nuestras acciones y quizá con nuestra sangre, con nuestro martirio, o simplemente siendo confesores de la fe, quienes realmente podamos escribir la historia, haciendo lo que Dios desde el principio de los tiempos espera que nosotros hagamos eh, para que se cumpla el plan divino. Así que bueno, nada está escrito y tendremos que escribir nosotros esa historia.